Venga, pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo capítulo de este podcast llamado Inventario de Chiapas Paralelo. El día de hoy, pues con un tema sumamente atractivo, sin más decirle que Inventario es una propuesta de Chiapas Paralelo para hablar sobre temas sociales, culturales, históricos y medioambientales de Chiapas a profundidad, con un poco más de tiempo que no nos a veces deja hacer una nota informativa. Sin embargo, en estas plataformas nos ayuda mucho al momento de expresar otros puntos de vista, detalles que son sumamente importantes y no vamos a pasar desapercibido. También le recordamos, en la página de YouTube ya tenemos algunos capítulos arriba de este podcast, en donde hemos hablado de diferentes municipios. Hemos hablado de Sinacantán, hemos hablado de San Andrés Larrainzar, hemos hablado recientemente de Chiapa de Corzo, y así seguirá este podcast con esa intención. El día de hoy pues es un tema sumamente atractivo en lo personal. Recuerdo el primer episodio de Inventario en donde mencionaba que a veces este podcast nace de ambiciones personales, de conocer justamente cierto tipo de datos y de no pasar desapercibido cierta información que a mí se me hace atractivo y que pienso que para otras personas también puede serlo. El día de hoy hablaremos del patrimonio cultural de Tuxtla Gutiérrez. Y para ello tenemos a una persona que en lo personal he entrevistado varias veces, y en lo personal seguramente es una de las personas que más sabe sobre el patrimonio cultural en Chiapas, el maestro Roberto Ramos Maza. ¿Cómo está el día de hoy, maestro? Muy bien, gracias por la invitación, es un honor y efectivamente siempre será un gusto poder hablar de este tema, que creo que además es muchísimo más importante de lo que generalmente pensamos como sociedad. Claro, sí, me pongo a pensar a veces que lo he dicho en la mayoría de los podcasts que hemos hecho, es de que tal vez nuestra inmediatez del momento, de la hora, del presente nos deja y nos olvida de que hay procesos en el pasado que también cuentan. No sé, tenemos una idea de que a partir del presente y a partir de lo que tenemos, pues ya vamos para adelante, pero no nos hemos acordado de lo que tenemos atrás. Y es justo lo que el día de hoy vamos a bien platicar con el maestro. Primero, preguntándole de forma muy puntual, vamos a hablar de algunos monumentos históricos de Tuxtla, porque para las personas que no sigan al maestro en redes, el maestro es un ávido divulgador de algunas fotografías de Tuxtla de hace unos años, en la que decías que Tuxtla, ¿no? O sea, yo acabo de ver alguna donde inclusive se veía personas de manta blanca con su sombrero típico de principios de los años, del principio del siglo XX, ¿no? O sea, antecito de principios del siglo XX. Pero en general, para que entremos en materia, primero cuéntenos qué es el patrimonio cultural. Bueno, yo creo que el patrimonio es evidentemente, de la manera más sencilla de decir, es lo que heredamos, pero en el caso específico del patrimonio cultural tiene que ver con aquello con lo que nos identificamos, ya sea como individuos o como familia o como colectividad. Digamos, tenemos una idea de ser parte de algo, y ese algo generalmente se vincula a una cierta territorialidad. Uh-huh. Hay veces que el patrimonio se refiere a un grupo humano, e incluso que puede estar disperso en muchos lugares, pero en general podríamos hablar de que nos identifica no solamente entre las personas, sino también entre las personas y la relación con un cierto ámbito físico, un cierto territorio. Y de ahí, eso es y además tiene que ver precisamente con lo que se ha construido como grupo humano, como sociedad. O sea, el patrimonio cultural es aquello que han construido nuestros antepasados y que de alguna manera nos identifica, nos afecta, nos fortalece, o incluso también lo contrario. En el caso de Tuxtla, es mucho más grande el patrimonio de lo que podría uno estimar, a pesar de que la ciudad tiene que, o los que vivimos en la ciudad tenemos que, digamos, contrarrestar una serie de prejuicios, de ideas infundadas que hay sobre este tema particularmente, que creo que iremos desarrollando a lo largo de esta plática. Me parece muy bien.
podemos poner un ejemplo para la gente. Yo quiero pensar el Ángel de la Independencia, ahorita que estábamos hablando, ¿no? El Ángel de la Independencia ha pasado ya muchos años, muchas décadas, y para bien o para mal es tal vez un monumento específico que ha dado identidad sobre todo a las personas que viven alrededor de Ciudad de México. ¿Estoy en lo cierto? Efectivamente, el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México es uno de los elementos que siempre utilizo como, porque finalmente el patrimonio cultural para fortalecer o para crear una identidad es a partir de símbolos. En el caso del Ángel de la Independencia, efectivamente, ya siempre lo comento, tiene mucha fuerza para identificar a la Ciudad de México y a los habitantes de la Ciudad de México. Cuando cualquier habitante de la Ciudad de México, independientemente de en qué colonia viva, en qué condición socioeconómica viva, siempre se identificará con su ciudad ante este símbolo que es el Ángel de la Independencia. Esto habla de que es un símbolo muy exitoso. Uh-huh. En el caso de cuando lo trasladamos este ejemplo a Tuxtla, eso es más difuso. Y es precisamente por ahí por donde caemos en una de las ideas que luego circulan muchas veces de que Tuxtla no tiene identidad. Lo cual no es exactamente cierto, pero sí es verdad que posiblemente en el caso simbólico sea esta identidad difusa. O sea, de por sí es complicado definir identidad, ¿no? O sea, identidad sociológicamente es un concepto bien complicado, pero que se puede vislumbrar o se puede mostrar bajo ciertos cosas palpables, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los Altos la ropa típica, ciertas prácticas culturales, algunos, por ejemplo, ellos tienen muy enmarcadas las cruces, las mismas iglesias que les dan cierta parte de identidad. Por eso decimos, y es justa lo que nos parece bien importante, este tema de la identidad en Tuxtla, porque uno pensaría, y me remonto a lo primero que me acuerdo. He viajado afortunadamente a ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, y siempre se habla, lo primero que se habla es que tienes que ir al centro histórico de Guadalajara, al de la Ciudad de México y al de Puebla, ¿no? Y en Tuxtla uno se pone a pensar, bueno, ¿y ese centro histórico habrá, no habrá, existió, no existió? Cuéntenos un poco. Bueno, precisamente yo creo que aquí viene una de las cuestiones que habría que contradecir a lo que se considera generalmente. Y de hecho lo he mencionado. He mencionado la anécdota de que un día fui a Guadalajara, me quedé hospedado en un hotel frente justo a la catedral, y una pariente mía que fue por mí para que me preguntara que por qué me había hospedado en el centro. Se le hizo un poco raro porque no estaba yo en la zona de hoteles modernas que está cerca del centro donde se hace la Feria Internacional del Libro. Y yo le decía que a mí me gustaba mucho quedarme en los centros de las ciudades, porque los centros de las ciudades me hablan, más que ninguna otra zona de una ciudad, me hablan de lo que ha sido la historia de la ciudad. Y ella, siendo tuxtleca, me dijo, pero eso no sucede en Tuxtla. Y le dije, estás muy equivocada. Efectivamente, sí sucede en Tuxtla. Tuxtla sí tiene un centro histórico. Sí nos habla también de su historia. Sí hay los monumentos que nos hablan de qué ha sido la ciudad. No hemos sabido verlo. Ajá. Y no hemos sabido verlo, entre otras cosas, porque hemos permitido que se haya degradado sin que hayamos metido las manos. No solamente lo que se destruyó, que ya finalmente es una etapa pasada, ya es algo que no se recuperará, sino incluso en lo que tenemos ahora. Pero evidentemente, si uno recorre el centro histórico de Tuxtla, encuentra uno muchos elementos del patrimonio construido, ya que hablamos exactamente del patrimonio cultural construido, que nos cuentan historias, aspiraciones, momentos claves de la ciudad, que teniendo los elementos podemos interpretar, y que además mucha gente se identifica con ello. Yo he notado yo he subido muchas fotos sobre Tuxtla, algunas muy antiguas, algunas no tan antiguas, pero la que más me gustas ha tenido es una foto panorámica del centro de la ciudad, del parque hacia el poniente, más o menos tomada en 1970. Ha sido la más exitosa, y por eso y por los comentarios... ¿La de la avenida? La de la avenida central. Claro. Me doy cuenta que se identifican con ese paisaje de la ciudad. Eso me da la prueba, me ha dado razón a lo que yo siempre supongo. Ahí está el centro histórico de Tuxtla. Ahí está justo con lo que se identifica
Claro. Sí es cierto que como ciudadanos hemos hecho poco en realidad por ese centro histórico y en gran medida porque no hemos sido capaces de entender cuál es el desarrollo de la ciudad. O sea, muchas veces pensamos en una ciudad que tiene edificios antiguos y por eso para nosotros el centro histórico pues es el centro histórico de Puebla, por decirlo así, ¿no? Y decimos en Tuxtla eso no hay, pero no nos damos cuenta de que en realidad todos los edificios pueden ser históricos. Sí, y es precisamente un gran dato para todo curioso, curiosa, que de repente no pasa desapercibido nada. El maestro Ramos Más en su Facebook, yo he sido un ávido de ver de repente fotos de casas muy antiguas, o sea, casas de adobe, o sea, en el aspecto de que usted dice, esto era de adobe y teja, estaba en la tercera, o sea, justo en el centro, o de que, me acuerdo que por aquí, no sé si fue la que está enfrente a Eros, usted creo que también subió una foto de que estaban destruyendo porque creo que van a hacer algo acá, ¿no? Y que era un edificio, obviamente que estaba abandonado, pero que conservaba esa identidad de centro histórico que en algún momento lo fue. Sí, además era un edificio importante pues, en la historia económica y social porque era uno de los primeros hoteles que hubo en la ciudad y conservaba todavía gran parte de esa arquitectura de los años 20 del siglo pasado. Claro, mi pregunta ya para irnos encarrilando en el tema. ¿Cómo puede identificar usted usted mencionaba el tema de la identidad y yo creo que ahí pondría el tema de la apropiación? ¿Cómo la gente llega a acoger ciertos espacios, ¿no? Tal vez tenemos más en mente el Parque de la Marimba, ¿no? Porque en Tuxtla, inclusive yo lo diré desde mi opinión personal, hemos despreciado lo que existe aquí con las maravillas que existe también alrededor del estado, pero Tuxtla tampoco se queda atrás, ¿no? Me pongo a pensar y la pregunta es, ahorita, ¿usted cómo identifica, por ejemplo, esos monumentos históricos que podemos, o cuáles son los que se pueden vislumbrar en estos momentos? Pues muchos en realidad. Para empezar estarían los 12 edificios, si no mal recuerdo, que ya han sido declarados patrimonio de la ciudad, patrimonio histórico de la ciudad por el Consejo de Protección del Patrimonio Construido. Esos son evidentemente muy simbólicos y muy importantes. Algunos que nos podría mencionar. Pues uno de ellos es la antigua presidencia municipal de Tuxtla en la Avenida Central, otro es el Teatro Francisco I. Madero, el Centro Social Francisco I. Madero, la casa que ocupa el Museo del Café, los edificios que ahora son de la Secundaria del Estado y que eran del antiguo ICACH. Lo que fue el edificio de la escuela tipo Camilo Pintado, el edificio de la rectoría de la UNICACH, entre otros que ahorita recuerdo, hay muchos, son 11 o 12, incluyendo el monumento a la bandera, por cierto, y yo creo que esta primera parte, digamos, del trabajo que se ha hecho en ese sentido, deja fuera muchos otros edificios todavía que son importantes. En la plena ciudad de Tuxtla, evidentemente uno de los edificios más simbólicos, con mayor peso histórico, arquitectónico y mayor peso en el paisaje urbano, es desde luego la Catedral de San Marcos, que la gente ve sin imaginar que es una edificación erigida en el siglo XVI. Claro, no lo ven porque sufrió modificaciones en el siglo XX, pero es una edificación muy antigua, que posiblemente incluso propone el arqueólogo Liceo Linares esté sobre una plataforma prehispánica, y eso la hace doblemente interesante en pleno centro de la ciudad. Entonces yo creo que este es un ejemplo. Otro ejemplo concreto serían las iglesias de barrios. Para empezar, el templo de Santo Domingo, que es la única capilla de los 4 barrios originales que permanece, pero que también le da identidad a una zona específica de lo que fue la traza urbana original de Tuxtla, y esa traza urbana original viene desde el siglo XVI, porque además hay otra idea errónea sobre Tuxtla, que es una ciudad nueva, es una ciudad joven, y no lo es. Es una ciudad que tiene, considerando solo la reorganización de los dominicos, tiene 5 siglos. Y si consideramos que había un Tuxtla prehispánico, pues esta edad se va mucho más, ¿no? Claro, o sea,
siempre me pongo a pensar ese tipo de cuestiones donde la gente tal vez no se llega a apropiar de estos monumentos. En el siguiente bloque, y espérenlo porque seguramente va a ser muy revelador y muy nostálgico, pero en este bloque sí le quisiera preguntar por qué. O sea, yo sé que es una pregunta demasiado compleja y en este podcast tampoco necesitamos llegar a la verdad absoluta, ni el sí ni el no, pero ¿por qué usted cree el tuxtleco o la tuxtleca no se ha apropiado de sus monumentos? ¿O qué ha pasado? Porque hay ciertos, ya usted lo menciona, monumentos, lugares, sitios en los que de repente uno se apropia, pero de repente no, o sea, no se nota una apropiación plena. Pues, ¿usted a qué cree que se deba este fenómeno? O no generalizada, ¿no? Por lo menos. Yo creo que tiene que ver con uno de los momentos, una herida que sufrió la ciudad, que es la modificación de su centro. En los primeros años 80, en los últimos años 70 y primeros 80, esa modificación que transformó la plaza cívica de ser el parque central de encuentro social a una plaza para la aclamación del gobernante en turno, que además sirvió para las manifestaciones, ese cambio trastocó la idea de apropiarse del centro, que hasta ese momento había sido lo que alrededor de la cual giraba la vida social de la ciudad, y eso ha hecho que esta apropiación de los espacios haya sido más difícil. O sea, que el tuxtleco o la tuxtleca se siente aún herida. Sí. ¿Podría ser herida o defraudada? Bueno, ambas cosas. Yo la llamo herida porque incluso escribí un artículo en alguna revista en algún momento, una revista de la Ciudad de México, habrá sido por ahí de 2011, 2012, que decía Tuxtla, una ciudad herida. Es una ciudad herida que no se ha repuesto de esa herida. Uh-huh. Y yo creo que también ya es tiempo de que nos repongamos. Y uno de esos sería apropiarnos. Yo creo que tiene que ver con la recuperación de ciertas áreas específicas de la ciudad y también, desde luego, con la tarea que, por ejemplo, están haciendo en este momento, que es la divulgación de este patrimonio. Claro. Para las personas que nos escuchan en Spotify, porque este es multiplataforma, nos estamos escuchando en Spotify, pero también nos estamos viendo en YouTube. Seguramente ya han estado escuchando algún sonidito como que se tiene por ahí de fondo. Es porque estamos colgando imágenes en el momento que estamos platicando para que la gente al menos llegue a ilustrar o llegue a ver cómo han sido estas pequeñas transformaciones. Así que las personas que nos están escuchando en Spotify, las invitamos a que lleguen a YouTube y las vean de la viva voz y al lado del maestro Ramos Maza. Me quedo justo con la idea de esta apropiación herida, ¿no? O sea, esta apropiación herida que tiene Tuxtla, pero en este siguiente bloque que ya estamos enseguida, vamos a hablar específicamente de ciertos monumentos que a mí se me hacen simbólicos de esa Tuxtla nostálgica. Así que en un momento regresamos y pues nada, ojalá se sigan quedando. Y bueno, seguimos aquí con el maestro Roberto Ramos Maza en un acalorado corte que tuvimos, en el cual desahogamos mucho de nuestros puntos de vista, en la que el día de hoy usted puede escuchar desde las plataformas que mejor le guste. Nos habíamos quedado ya en algunas ideas sobre patrimonio cultural, ya nos habíamos quedado sobre la identidad tuxtleca, la identidad herida, como usted bien lo precisa. Y pues para que la gente que nos escucha y que nos ve tenga algunas ideas, vamos a hablar puntualmente de algunas transformaciones que se ha tenido a algunos monumentos, que es lo que nos trae la cita de hoy. El primero, y creo que el más trascendental, como lo pone aquí el maestro, como lo coloca el maestro, es el centro de Tuxtla en esa década del 70-80. De fines del 70 y los primeros años de los años 80, sí. Cuéntenos un poco, que como les reitero, en YouTube van a ir viendo las imágenes que muy amablemente ha compartido el maestro, pero cuéntenos un poco de ese Tuxtla que ahora muy pocas personas pudieron ver y que ya mi generación ya no lo pudo. Bueno, la plaza principal de la ciudad ha sufrido muchas transformaciones, algunas incluso muy drásticas antes de esta que ya llamo la herida.
pero que no, ninguna de las anteriores perdió ese sentido de reunión social y de identificación de los habitantes con esta plaza. Si vemos el plano de 1812, que es el plano más antiguo que conozco, se nota más o menos la misma disposición actual en el caso del edificio principal, que era San Marcos, pero también con unos elementos que desaparecieron, sobre todo a lo largo del siglo XIX y a principios del XX, que es una ceiba sagrada, como en el caso de Chiapa, y una fuente hermana de la de Chiapa, que desapareció en algún momento del siglo XIX porque no llegó a la última década del siglo XIX, ni mucho menos al XX. Pero sí, la más drástico empezó en los años 40, cuando se derrulló toda una manzana donde estaban los portales, que era la manzana norte, que cerraba la plaza, que era mucho más pequeña, porque se fue adaptando a algo que fue muy trascendental en la historia de Tuxtla, que se convirtió en la capital del estado. Claro. Eso, nunca hay que olvidar que una cosa que marca la historia de Tuxtla es ese hecho, que pasó de ser una ciudad que era importante en el contexto chiapaneco, aunque fuera pequeña, pero que no era la capital, a ser la capital del estado. Y el hecho de darle la infraestructura urbana, los edificios adecuados a su nueva condición, marcó todo el siglo XX, y de ahí viene en gran medida lo que podríamos llamar los rastros de ese centro histórico que tenemos ahora. Mucho de eso tiene que ver con esta idea de que era necesario mostrar que Tuxtla era la capital del estado y la principal ciudad. Y eso se nota desde luego en estos cambios que se dieron sobre todo en el Parque Central, pero que el más drástico fue este que mencionas, porque se hizo pensando no tanto en la utilidad para la gente, sino la utilidad para los gobernantes. Es la época que se pusieron de moda estas plazas enormes para las aclamaciones de los gobernantes y que el 15 de septiembre se reunieran y aplaudieran. Claro, los zócalos, ¿no? Como sucedió en Guadalajara con la Plaza Tapatía, como sucedió en la Macroplaza de Monterrey, y también esta idea de imitar, que también se debe mucho en Tuxtla, de imitar porque necesitamos que nos consideren una capital. Claro. Y eso llevó a esta destrucción, que tiene que ver además con una característica histórica política del siglo XX mexicano, que es el autoritarismo. Por supuesto, lo decía el gobierno y no hubo quien, sin redes sociales además, dijera que no debía ser. ¿Quién se pusiera? Por cierto, yo no sé si lo debiera decir, pero yo, siendo prácticamente un adolescente, sí dije algo, publiqué incluso una protesta porque iban a tirar el Palacio de Gobierno construido a fines del siglo XIX. Claro, nadie me hizo caso. Tampoco me pasó nada, debo de reconocer, porque, bueno, supongo porque yo era casi, pues era muy joven. Pero prácticamente nadie dijo eso, y sí mucha gente se fue con esta idea de que por fin ya era una ciudad moderna. Pero detrás de esto estaba la necesidad de demostrar que sí era una verdadera capital. Claro, yo me pongo a pensar mucho en esta idea del copiar, ¿no? De hecho, tenemos muy buenos ejemplos de andar copiando ideas, como en el anterior sexenio, con esta idea de poner todo el libramiento con unos cerquitos que tenían ahí tipo Reforma, y que aplicándolos en un contexto que no tiene nada que ver, se dieron muchos más accidentes vehiculares de los que uno podría pensar, ¿no? Pero en esta idea de justo de darle una idea de ciudad moderna, y lo que usted mencionaba del centralismo que se tiene mucho en la idea de gobierno que tenemos, ¿no? De que todos tienen que estar en una ciudad. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar centralizado, ¿no? O sea, en la idea de que todo lo tienes que hallar justamente en un primer cuadro o en una primera ciudad, y no dispersado, ¿no? Que tal vez es una idea económica que tengan en las administraciones. Lo que me pongo a pensar, y es la pregunta siguiente, es ¿qué edificios fueron demolidos? Y usted cómo ve, o sea, cómo vio el contexto con lo que se dio. Usted menciona que parte del autoritarismo, parte de que nadie podía protestar. Cuéntenos un poco. Bueno, sí, y evidentemente se destruyeron básicamente dos edificios muy característicos que dan una imagen que serían la imagen de la nostalgia tuxtleca.
De hecho, hay muchas postales que los muestran y que subo a mis redes y que siempre están exitosos, que era el Palacio de Gobierno que se construyó a fines del siglo XIX, lo que se construyó por la necesidad de que hubiera un edificio que sirviera de asiento a los gobernadores cuando ya era una capital, y el edificio que se llamaba el Palacio Federal, un edificio construido en los años 40 por un arquitecto, el arquitecto Francesco D'Amico, que le dio mucha personalidad a la ciudad porque hizo muchas de las obras públicas. De hecho, hay varios edificios todavía de él en la ciudad. El Museo de la Ciudad es uno de ellos. El antiguo Palacio Municipal es uno de ellos, y también los edificios de la secundaria del Estado, lo del ICACH. El ICACH, claro. Y yo creo que ese era un edificio hecho por él. Y ahí fue justamente al tirarlos, a pesar de que ninguno era tan antiguo en términos de lo que luego dicen, pues sí, pero eran coloniales. Comparado no sé con la catedral. Pero al destruirlo se destruyó esta imagen muy establecida en la identidad colectiva de la ciudad. Y se sustituyó por un edificio que ahora defendería, que es el Palacio de Gobierno, que responde también a una corriente arquitectónica de la época, y que efectivamente ahora no me gustaría que también le pasara lo mismo, ¿no? Ya había sido construido el que conocemos como, se conoció, no sé si ahora se conocerá como Palacio Federal, donde está el Correo del Telegrafo, que además tenía una casa antigua que tiene muchos significados, porque no solamente era una casa que hasta pocos años antes de la construcción de ese edificio era la tienda por excelencia, digamos, la primera tienda departamental de Tuxtla, la Casa Ferrera, sino que era la casa donde nació Joaquín Miguel Gutiérrez, o sea, el héroe que le da epónimo de la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que esta pérdida sí fue muy dura, pero ante todo porque el parque, a pesar de todas las transformaciones que había tenido, seguía siendo un punto de reunión. Seguía yendo la gente a sentarse bajo los árboles, seguía yendo la gente a los conciertos de la banda de música, cosa que ya no sucedió cuando se hizo esta plancha ardiente que todavía tenemos, ¿verdad? La plancha ardiente, qué buen término le pone usted. Para no enfrascarnos tal vez, porque seguramente hay muchos más monumentos, el siguiente que le propongo hablar tal vez de forma muy efímera y muy rápida, la exfuente Matumatzá, que ese es otro tema que a mí en lo personal me tocó muy de chiquito y ya no pude ver, pero se armó, yo me acuerdo que se armó un gran tema por la exfuente y cómo dolió. Cuéntenos un poco. Bueno, y allí tenemos un ejemplo de cómo allí sí había redes sociales y pudo más el autoritarismo de nuevo, porque en realidad, si bien muchos de los que defendieron que se lo hayan tirado decían que no era importante estéticamente, no era tan antigua, etcétera, eso es verdad posiblemente, pero no se trataba de eso, se trataba de que sí era un referente para la ciudad. Sigue siéndolo, seguimos diciendo cerca de la fuente, por la fuente, seguimos diciéndolo. Sigue siendo un fantasma. Y yo creo que también es otra herida porque la gente de alguna manera se identificó con ella. No era, por supuesto, nadie habló nunca de que fuera la obra maestra de la arquitectura del siglo XX, pero era algo que identificaba a la ciudad y que además yo creo, aunque no soy un experto en estos temas, yo creo que no era necesario haberla tirado. Claro, me pongo a pensar también que era el significativo del Tuxtla que terminaba y pues se comenzaba la carretera. Y comenzaba otro municipio, además. Ajá, que era Terán. Cuando se hizo, comenzaba otro municipio. Y yo creo que eso es justamente lo que se perdió. Y ahí hablamos además, ahí sí, ya en tiempos de redes sociales, cuando se destruyó la fuente, sí hablamos también de lo que ha faltado en el caso de Tuxtla, que es una mayor conciencia ciudadana acerca de ese patrimonio que finalmente es de todos. Y que tiene que ver esta conciencia ciudadana con la cohesión social. Es un círculo vicioso de alguna manera, porque si bien esta conciencia no la podemos tener tan fuerte, por la cohesión social no es tan fuerte en estos temas, precisamente porque no tenemos de qué agarrarnos simbólicamente. Sí, y lo que comentábamos y vamos a comentar ya en el tercer bloque es sobre alguna propuesta de identificación, pero eso lo contaremos un poco más adelante.
Usted menciona que tal vez no era la más distintiva, pero sí hubo una apropiación. Sí. Yo quiero pensar porque mucha gente se identificaba y decía, bueno, aquí termina Tuxtla porque aquí estaba la fuente, ¿no? Sí, y yo creo incluso, yo propondría, no sería del gusto general, por supuesto tendría detractores, pero yo propondría que se rehiciera. Yo creo que el rehacerla sería un buen punto y obviamente habría detractores que para qué gastar en eso, yo creo que lo habría. Sin embargo, hay mucha gente que también aplaudiría rehacerlo. Sí, claro. Porque rehacerlo sería, bueno, que sanara un poco esa heridita, que no se compara a la gran herida del centro, pero que sí dolió. Claro que dolió. Me pongo a pensar también, platicando de otro ejemplo, de el famosísimo Monumento a la Bandera, que también es un gran tema. Me acuerdo en el 2010, allá por el 2010, de que necesariamente bueno, y es esa resistencia que tal vez para las personas que llegamos a identificar ese dilema y que tal vez para las personas más jóvenes ya cambió el nombre, esa resistencia de la gente, pues que sí tuvo conciencia y decir, no, ese es el Monumento a la Bandera, ¿no? Luego le quisieron cambiar a Parque Bicentenario. No ha funcionado hasta que la no fecha. que ese yo creo que es el ejemplo de lo de la apropiación de la identidad. Exacto. ¿No? Ahora, aquí hay un tema también importante. Las ciudades son dinámicas, ¿no? Cambian. Y muchas veces el problema está en que cambiamos una cosa mejor por una peor. El caso de este parque ahora llamado Bicentenario, yo creo que es uno de esos ejemplos. Yo creo que como es ahora, no es mejor que como estaba antes. Y ahí es donde tendríamos que cuestionarnos también, ¿por qué se permite eso? Hay muchos casos así. Y además sigue siendo, incluso cruza mucha gente por allí. Yo lo veo constantemente al estar cerca de mi trabajo, lo veo constantemente, siempre hay gente. No puedo decir que no sea exitoso en ese sentido, sin embargo creo que tampoco se ha apropiado en la colectividad del lugar. Y además, también alteró las proporciones del monumento, le comió toda su base. Toda su base. Que es parte del diseño. No hay que olvidar además que este monumento es muy significativo, es un monumento a la mexicanidad, porque en realidad simboliza la Federación de Chiapas a México. Y se construyó en un momento, además, es muy ilustrativo de un momento en el que las grandes corrientes estéticas y artísticas del país están en consonancia con un gran proyecto cultural surgido de los gobiernos de la revolución, el nacionalismo revolucionario, que fue en ese sentido muy exitoso. Ahí el mejor ejemplo desde luego es el muralismo, pero no solo el muralismo, este monumento es ejemplo de eso en nuestra ciudad. Es un monumento que reclama un pasado prehispánico, pero al mismo tiempo es un momento histórico, pero que al mismo tiempo sirve para que a sus pies se haga toda una serie de actividades que son impulsadas por los ideales de estos gobiernos de los años 30, el monumento es de los años 40, y que tiene que ver y que tiene muchas facetas múltiples en todo el país. Y un ejemplo claro de éxito de estas políticas es la que está en Oaxaca, en una cuestión cultural, ¿no? En el caso de Tuxtla, un ejemplo claro es este monumento, que además las esculturas fueron hechas por un escultor notable de la época en México, al que le debemos una escultura muy famosa, que tenemos también en Tuxtla, por cierto, aunque sea una copia de autor, que es la Diana Cazadora, que es Fernando Gibel, ¿no? O sea que tendríamos aquí además ejemplos de ese escultor que fue muy reconocido en ese momento en el ámbito artístico mexicano. Claro, también, a ver, me surgen miles de ideas y lo que hemos platicado del tema de la gobernabilidad, de la gobernanza, del ciudadano, del papel de la ciudadanía, pero me pongo a pensar que usted menciona, hay muchos ejemplos y no sé si eso necesariamente, para las administraciones gubernamentales que seguramente empujaron esto, es decir, vamos hacia el cambio. Y para las personas, tal vez en ese momento no se dieron cuenta y estamos viviendo las consecuencias. No estamos diciendo que nos neguemos al cambio, porque eso es lo que platicábamos en algún podcast también aquí con algunos compañeros. No es negarse al cambio. No, de ninguna manera. Pero
estoy leyendo a Jean-Jacques Rousseau con el contrato social y menciona que el gobernante ha olvidado la opinión, o sea, la opinión en general, ¿no? Que es que ahorita se podría traducir como la opinión pública, ¿no? De cómo se siente una persona respecto a un patrimonio, cómo lo abraza. Usted mencionaba en el primer bloque la pochota que está en Chiapa de Corzo. ¿Alguna vez la llegan a tirar? No me imagino. Bueno, acaba el mundo ese día. Se vuelve la 4 veces heroica Chiapa de Corzo. Aquí la tiraron y nadie dijo nada en su momento. Entonces eso nos da parte de la identidad y cómo y usted mencionaba, ¿no? El monumento de la pila que se tiene en Chiapa de Corzo no solamente es un monumento en el que llega uno, se toma la fotito y nos vamos, sino es un monumento en el que llega a convivir gente, en el que le gusta estar, en el que hay ahorita estatuas, en el que todavía sobreviven árboles. Cumple una función social más allá de la función práctica. O de la función estética, tal vez. Bueno, en el caso además de la fuente, que es un gran monumento, ¿no? Pero sí, en el caso, volviendo a Tuxtla, sí habría mucho de eso, pero habría que irse, a un pasado no lejano, por cierto. Sí, lo que pasa es que cuando decimos pasado pensamos que son hace pila de años, pero la verdad es que, por ejemplo, la reconstrucción que hablamos de los 80s, pues hace 40 años. 40 años. Pero, y sin embargo, todavía no se han apropiado de esa plancha ardiente. ¿Y por qué? Pues porque es inhóspito. Claro. Me pongo a pensar también en algunas investigaciones que han salido precisamente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas sobre las islas de calor, ¿no? Que es un gran término que está relacionado con la arquitectura, en la que Tuxtla mencionaba un investigador a quien tal vez invitaremos para hablar porque se me hace una investigación sobresaliente, en la que dice Tuxtla es extraña porque es un valle, entonces tendría que haber mucha más temperatura descendiente y que justo en los últimos 20, 30, 40 años al contrario se ha elevado mucho. Sí. Y que menciona mucho porque han metido una cantidad de asfalto y de cemento que la ciudad se ha vuelto en una isla inmensa de calor. Lo que pasa es que el calor se encierra y Tuxtla, sin ser costa, sin ser, no sé, pegada al mar o tal vez algún otro factor, tiene temperaturas muy similares a las de Tapachula, por ejemplo. Es menos cálida que Tapachula, pero porque es más alta. Pero efectivamente gran parte de la sensación térmica que se da en la ciudad se da por exceso, abuso de ciertos materiales y también por otros factores que no nos vamos a meter aquí, que también son parte, por cierto, del patrimonio, que es la pérdida de la vegetación. Que es un tema también muy importante, que es un gran tema y que además forma parte también del patrimonio cultural y natural, en este caso, de Tuxtla. Claro. Pues iremos cerrando este segundo bloque y me quedo con muchas ideas y con ganas de seguir hablando, pero seguramente lo haremos en el tercer bloque. Muchísimas gracias y espero que nos sigan ahí pues escuchando o viendo aquí con el maestro Roberto Ramos Maza. Muchísimas gracias. Venga, pues ya estamos en este tercer interesante bloque, que me grato estar en este momento y estar realizando estos contenidos que a mí se me hacen en lo particular muy buenos. Para iniciar, ya hablamos en el primer bloque sobre qué significaba el patrimonio cultural, que Tuxtla sí tuvo un centro histórico y que lo tiene, a diferencia de otros tal vez no tan marcado. En el segundo bloque hablamos de algunos procesos muy particulares de lo que fueron algunos monumentos y luego cómo fueron retirados o destruidos en su caso, cómo fue el centro de Tuxtla, el Palacio Municipal y la exfuente Matumanzaque, que fueron algunos ejemplos que dimos. En lo que hemos llegado a algunas conclusiones aquí con los compañeros es cómo se tiene todavía esta idea de que los sexenios gubernamentales o los trienios gubernamentales pueden hacer lo que quieran con monumentos que son parte del patrimonio y de una identidad que va empujando a una sociedad y que al final de cuentas muestra ese rostro,
O sea, inmediatamente cuando uno no está cerca y tal vez porque uno no lo ve, ciertos rasgos típicos de algún lugar hacen que uno se sienta inclusive más orgulloso o menos apropiado de su propia ciudad. Y lo platicábamos en el corte del derecho a la memoria, que es algo que también necesitamos recordar. Yo me acuerdo que José Emilio Pacheco, el gran escritor José Emilio Pacheco, dio una conferencia en donde decía que entre nostalgia, él prefería el término memoria y no nostalgia. Porque nostalgia era decir que en algún tiempo fue mejor algo de lo que se tiene ahora. Y la memoria es recordar algo desde nuestros propios sentimientos, desde nuestras propias subjetividades y recordar cómo trascendió nuestra vida. Ya cuando fallece, Cristina Pacheco ejemplificaba ¿no? De que decía que don José Emilio pasaba por alguna calle y decía, ¿por qué quitaron ese árbol? Ese árbol ya no está. Pero en ese árbol Juanita tal tuvo a su hijo y que ahí... y como que le buscaba significaciones a él siempre vivió en la colonia Roma, pero siempre le buscaba en ese edificio tal y ese edificio ya no estaba. Entonces, usted nos platicaba un poco sobre el derecho a la memoria que podemos llegar a tener, pero antes de esa introducción, que es lo siguiente que hablaremos, ¿cómo se siente el tuxtleco ahorita con sus monumentos, con su patrimonio que tiene actualmente? Creo que tiene sentimientos ambivalentes además, porque tiene que ver un poco con lo que ya mencioné antes de una identidad difusa en el caso de Tuxtla. Lo notamos sí con el caso de la Fuente Matemaxá, como sí había una identidad en torno a un monumento, pero ahora sigo pensando que en general la población de Tuxtla no logra ponerse de acuerdo con qué cosas se identifican. Sobre todo algunos hablan de un edificio, otros de otro edificio, algunos hablan de algún otro elemento del paisaje y sin embargo yo creo que no estaría mal en principio esa diversidad también de identidades, pero sí sería interesante que pudiera haber una cuestión que diera más cohesión. Un poco lo da el Parque de la Marimba en algún momento, un poco lo da algunos otros rasgos, pero esto que estoy mencionando a veces no se le da mucha importancia, pero sí la tiene más de lo que se cree, porque tiene también que ver con el desarrollo de una ciudadanía fuerte, y una ciudadanía fuerte puede, por un lado, defender mejor sus derechos, incluyendo el de la memoria, y por otro lado también emprender proyectos que son de beneficio colectivo para un lugar donde se vive. Y yo creo que uno de los problemas que notaría en el caso de Tuxtla es precisamente que esta identidad difusa impide enfrentarnos a cosas realmente problemáticas de la ciudad. Siempre menciono el caso del que yo considero que es uno de los problemas básicos de Tuxtla, que es la red hidrográfica. El río habría que recuperarlo y sin embargo poca gente piensa en eso como problema número uno, porque efectivamente no hay algo que nos unifique. Y eso tendría que ver también con identificarnos con este territorio a partir de la representación simbólica de un monumento o de una zona de la ciudad. A mí me parece que si se lograra una dignificación del centro de Tuxtla, podríamos hacer mucho por toda la ciudad y por todos los ciudadanos de la ciudad, a pesar de que no vivan en el centro de la ciudad. Pero sí volver al centro de la ciudad de alguna manera, en términos económicos, culturales, sociales, implicaría posiblemente lograr, uno, que recuperáramos este derecho a la memoria que no todos tienen consciente, claro. Y por otro, también poder dar un paso bastante más sólido en la construcción de una ciudadanía más poderosa, ¿no? Más activa. Más empoderada. Más empoderada, claro. Claro. Desde mi experiencia lo voy a decir, cuando de repente han llegado personas a Tuxtla, yo a veces le digo, pues en Tuxtla no hay mucho que ver, ¿no? Desde el punto de vista turístico, comparado, y lo decíamos, comparado con otros lugares. Pero es esa misma sentimiento de no estar apropiado a un lugar. Sí puede ser, inclusive yo les he dicho que lo mejor de Tuxtla es Copolla. ¿Por qué? Porque Copolla todavía se mantiene la comida, los murales que pusieron los murales, y de repente se puede ver las casas. O sea, ese antiguo Tuxtla que me hubiera gustado ver, ¿no? Muy fresco,
con esas calles muy particulares, con esa arquitectura que se guarda, pero sobre todo con esa unión y con esa misma identidad que tiene Copolla, ¿no? O sea, hablas con fulanita de tal y ella te conecta a otra persona y viven como en un mismo entorno, ¿no? Caso contrario a lo que tiene Tuxtla cuando, y justo lo hablábamos al corte, que pareciera que unos están de este lado, los otros del otro lado, estos de este lado, y que en ningún momento se van a llegar a cruzar, o tal vez la misma planificación de la ciudad ha hecho que los del norte no se vean con los del sur, los del este con el oeste, y así quede. Me pongo a pensar también en lo último que usted mencionaba, un plan para la recuperación del centro. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo si usted se lo imagina? Volver a construir el Palacio Municipal como era antes, volver a poner los árboles, que creo que eso fue mucho un tema de mucha nostalgia para las personas, ¿no? Bueno, sí, y yo creo, sí, no, reconstruir no, lo perdido no. Me parece que incluso, como ya mencioné antes, yo ahora defendería a los edificios actuales. ¿Por qué los defenderías? Porque son parte del proceso histórico de la ciudad. Pero yo sí, lo que sí haría, por lo menos en el Parque Central, es volverlo de nuevo parque. Y eso significa árboles, para empezar. Además, podría ser un parque espectacular si se sembraran ahí todos estos árboles floridos que caracterizan a la ciudad. Flamboyante. El matilisguate, la primavera y otros. La flor de Sospó, que de hecho alrededor de la catedral hay flor de Sospó, pero debería haber más. Entonces yo creo que yo lo imagino recuperándolo desde varios puntos de vista, desde el punto de vista urbanístico, desde luego, por supuesto, de servicios, de dignificación de la vivienda en el centro y sobre todo del estímulo a cierto tipo de negocios o emprendimientos de tipo cultural, por ejemplo. Me parece que hay una cuadra que me parece que tiene ya esa vocación, que es en donde está el Museo del Café y el Centro Social, que tiene dos centros culturales uno frente al otro. No se ha hecho, además en una cosa muy significativa, porque están en el centro del antiguo barrio de San Jacinto, que es uno de los 4 barrios originales de la ciudad. Ahí eso nos da un ejemplo de las posibilidades que tiene incluso desde el punto de vista cultural. Y yo creo que todo lo que mencionas, por cierto, me llama la atención de lo que mencionaste, por 2 motivos. Uno, cuando se dice, y es muy común efectivamente decirlo, no hay mucho que ver, hablamos de una muy baja autoestima ciudadana. Cuando no es verdad, hay mucho que ver. Eso por un lado. Y por otro lado, todos los elementos que mencionas de Copolla, que por cierto es parte de Tuxtla, están, aunque no los logremos ver del todo, en el centro de la ciudad. Está la arquitectura tradicional, mucho más abundante de lo que parece. Está la gastronomía también tradicional en el centro de la... De hecho, cuando hago los recorridos, generalmente paso por lo menos a comer empanaditas y pozol al Mercado de las Flores, que por cierto es un edificio muy interesante en términos arquitectónicos. Y están también los murales. De hecho, más de uno de los edificios públicos tiene murales, incluyendo de algunos artistas reconocidos en el ámbito local. Está algunas de las muestras históricas de otros tiempos. Una que siempre señalo y donde inicio además los recorridos en el centro, precisamente por eso, es la Estatua de la Libertad, que siempre me ha parecido el símbolo de la resistencia del centro de Tuxtla, porque ha estado ahí desde 1927, no siempre ha estado, la han movido de lugar y ahí sigue estando. En otras ciudades sería el símbolo de la ciudad. A mí se me antoja que debiera ser como el ángel de la independencia para la Ciudad de México, esa estatua para Tuxtla, y sin embargo mucha gente ni siquiera la identifica. Eso habla un poco del poco conocimiento que se tiene, pero también se habla de algo que sí tenemos que combatir también en esta construcción de una ciudadanía más empoderada, que es el que nuestra autoestima como ciudadanos en cuanto al lugar donde vivimos no sea tan baja. Claro, pero... Sí tendríamos que mostrarlo y claro, tiene que poner cada quien de su parte, pero también tendría que haber políticas públicas en ese sentido. Sí, yo creo que como usted lo mencionaba, la ciudadanía ha estado tan herida y a constantes golpes autoritarios y que los despojas, por ejemplo, de un brazo, los despojas del otro, los despojas de su corazón, y al momento de decir, bueno, ¿dónde estoy? Ya ni sabes dónde estás.
Efectivamente, pero además no hay que olvidar que los centros históricos, por eso el de Tuxtla lo es, muestran sobre todo los desarrollos de ciertas épocas de la ciudad. Obviamente, si vamos a una ciudad como la Ciudad de México o la Ciudad de Puebla, que fueron muy importantes en la época virreinal, de hecho la Ciudad de México era la más importante del continente, pues tiene un montón de edificaciones de la época. El castillo del Chapultepec. Que está, por cierto, fuera del centro histórico, pero tiene muchas edificaciones de la época, además por su importancia como capital de un país, en fin. En el caso de Tuxtla no hay que olvidar que es capital del estado desde 1892, entonces su desarrollo como tal se da en el siglo XX, entonces su centro histórico es del siglo XX. Ahí vemos las aspiraciones de la ciudad en las construcciones hechas en los 50s, en los 60s, en los 70s, y todavía muchos de esos edificios están vivos o podrían estar vivos, algunos deteriorados y otros no, pero que hablan justo de la historia de Tuxtla. No hay que olvidar que hasta antes de 1970 Tuxtla ya era la capital política del estado, pero no era la ciudad más grande del estado. Eso lo logró hasta después de 1970 y todo ese proceso se lee en el centro histórico de la ciudad, porque el paisaje urbano además no solo es patrimonial en el sentido de los edificios concretos, sino que también es un texto que hay que leer. Y claro, para leerlo necesitamos alguna información, pero cuando lo leemos resulta muy, muy significativo y nos dice muchas cosas que posiblemente no imaginamos. La propia Catedral de San Marcos nos habla muchísimo más de lo que podemos imaginar cuando pasamos a un lado, ¿no? Y más ahora que por los problemas estructurales que la están reconstruyendo, rehabilitando, pues casi siempre está cerrada, pero que nos habla incluso de un proceso muy importante que es la reorganización urbanística de los pueblos zoques, de los pueblos, no solo zoques, en general de los pueblos indígenas de Chiapas, por los dominicos en el siglo XVI. De ese origen habla esa catedral y ahora pues pasa inadvertido. Claro, yo agregaría ahí otra pregunta que es, maestro, ¿de qué se debe, bueno, igual la reformó, ¿de qué se debe sentir orgulloso el tuxtleco hablando de patrimonio? Bueno, yo creo que ahí casi sería una decisión personal. Ajá, claro. Yo podría a lo mejor hablar de lo que me siento orgulloso yo. ¿De qué se siente usted orgulloso? Yo me siento orgulloso de varias cosas en el caso de Tuxtla. Lo trato de demostrar. Y mostrarlo además a la gente de Tuxtla y a la de fuera. Una de las cosas que más me gusta de Tuxtla es su vegetación. Los árboles floridos, por ejemplo. Que sea una ciudad que sea una ciudad grande y sin embargo tiene aves que cruzan por toda la ciudad. Eso me gusta mucho. Pero ya en cuanto al patrimonio arquitectónico, me gusta mucho el centro, que es el que me habla de la historia de mi ciudad en primer lugar, pero hablando de mi ciudad en un sentido ya más personal. Esa es la ciudad que yo conocí en cierta época y en la que viví en cierta época y me lo sigue diciendo. Pero además me gusta el que descubrir historias detrás de los edificios, y en ese sentido posiblemente lo que más podría yo señalar, no solamente que más me gusta, sino que me parece más importante, es San Marcos, porque si combina el templo del siglo XVI con un basamento prehispánico y además el centro de una traza que hicieron los dominicos a partir de los ideales de moda en el urbanismo del Renacimiento, pues ahí nos está hablando de una serie de elementos que precisamente es donde se desenrolla el hilo de la historia tuxtleca, que es la historia, de nuevo, de mi ciudad. Claro, yo agregaría ahí al famosísimo Icach, ¿no? Que el sí. Icach, que cada vez que paso que estamos muy cerca aquí de la escuela secundaria del estado, se me hace impresionante porque aún se ve un gran edificio, porque es un gran edificio, pero que aún conserva otra estética, ¿no? Y entonces ese es el mejor ejemplo de que nos podemos imaginar un gran edificio, un amplio edificio, bajo otra idea arquitectónica, ¿no? No necesariamente que tenga que ser hacia arriba o que tenga que ser todo de metal. Y lo platicábamos porque justo en este recorrido periodístico que he tenido, en algún momento cuando pasó el sismo, mucha ciudadanía literalmente pegó el grito en el cielo, porque en algún momento se tentó en decir que se reconstruyera todo una parte del Icach,
y yo me acuerdo haber recurrido a usted para decir cuál era la importancia de este lugar. Y la importancia, aparte del Ateneo, era que, lo acabamos de decir, Jaime Sabines estuvo ahí también, pasó por ahí, y que Rosario Castellanos, que tal vez sea el nombre de una de las de cientos de escuelas en el país y una de las bibliotecas más importantes del país también. Pero ahí trabajó en la biblioteca. Ella trabajó en la biblioteca del Icach. Así es. Y además es una serie de edificios, pero además es una serie de edificios que están en un barrio muy tradicional de Tuxtla, que si bien no es uno de los 4 originales, es un barrio también muy antiguo, que en el siglo XIX ya está plenamente vigente, que tiene además otras connotaciones en diversos sentidos. Y yo creo que de ahí viene la importancia de este conjunto que ahora es la secundaria del Estado y que fue precisamente el ICAS, porque tiene que ver con una serie de personajes, acabas de mencionar uno, pero muchos más, sí, que fueron muchos grandes maestros de la época, y de hecho tiene que ver con la publicación de una revista fundamental en la cultura chiapaneca de cierta época, la revista ICACH, y que además es el origen de la UNICACH, no hay que olvidar ese detalle. ICACH, Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, que da origen finalmente a la universidad actual, que sigue siendo una de las instituciones más importantes en su rubro en la ciudad y en el estado, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tiene razón, hay mucho, de hecho hay barrios, no nos da el tiempo, claro, pero hay barrios enteros, porque hay un elemento importante además de este patrimonio construido que nos llevaría también otra serie de consideraciones, que es la arquitectura tradicional, la arquitectura doméstica. Está por un lado la arquitectura esta de adobe, muchas de bajaré, que en algunos casos que todavía se mantiene en el propio centro de la ciudad, pero está también las manifestaciones de cómo resolvieron esta parte muy importante para las familias en la ciudad, que también tiene sus propios estilos. Y eso es también parte de ese patrimonio, mucho más abundante en el caso del centro de lo que parece. Cuando a veces dicen, las pocas que quedan, hay miles, les digo, no hay pocas. Hay miles de casas tradicionales en el centro de la ciudad y en otros barrios. Hay barrios de una imagen urbana muy homogénea. Recuerdo, por ejemplo, el Niño de Atocha es uno de ellos, San Francisco es otro. Y yo creo que eso también, la recuperación de esa imagen urbana dar la conciencia del verdadero valor que tiene, también nos daría mucha autoestima como ciudadanos de Tuxtla. Claro, definitivamente se nos queda muy corto el tiempo. Me pongo a pensar y lo invitaría, ¿no?, aquí públicamente, a que con todo lo que nos acaba de decir, nuevamente regrese, hablando de otro tema, porque estamos hablando de muchas cosas y a veces se nos queda muy corto el tiempo, pero sí de algo que quisiera hablar, es de las persianas y los colores de las casas de Tuxtla. Efectivamente hay un elemento que destaca mucho, además son cosas, cuando me preguntaste qué te podía destacar, bueno, me olvido de muchas cosas, pero destaco siempre eso, y destaco además el hecho de que yo creo que hay que ver qué distingue mi ciudad y qué puedo yo mostrar. Y una de las cosas que puedo mostrar es eso. Ese uso sin ningún temor del color me gusta mucho de la ciudad. No es privativo de Tuxtla, pero sí es característico de Tuxtla. Y de todas maneras yo creo que da el tema para mucho. Sí, y luego las persianas que de repente hacen unas obras ahí. Bueno, sí, toda la herrería, todo esto sí, efectivamente yo creo que es importante. Hay que recuperar muchas cuestiones de este tipo. Y además, bueno, si me permites mencionar, yo creo que todos estos, aunque nos quedemos cortos, si a alguien le interesa estos temas, lo invito a que me sigan en mis redes. Todos están a mis nombres, Roberto Ramos Maza, porque además muchas veces también me retroalimentan señalándome alguna casa antigua que está en algún barrio o alguna anécdota de algún edificio que se desconoce. Yo creo que esta interacción también me ha dado la certeza de que efectivamente el tema interesa más de lo que parecía. Sí, y justo a ese punto iba a recomendarlo en sus redes sociales. Yo lo sigo en Facebook y lo sigo en Twitter, y sobre todo en Facebook se da esa curiosidad como geógrafo de profesión y sobre todo como tuxtleco de corazón, de no pasar desapercibido y yo cuando de repente me he quedado minutos viendo las persianas, viendo los colores de las casas y como usted lo dice,
pasamos así de largo porque nuestra inmediatez a veces no nos deja verlo, pero qué bonitas son. Pues, y además yo creo que también nos permite, si observamos muchos detalles, estos detalles, pues también nos permiten a vivir mejor, ¿no? Yo creo que además son los detalles que me hacen recordar esto que comenta Borges en alguno de sus textos, de que la belleza es más inmediata o más común de lo que uno cree, y que dice, no pasa ningún día sin que estemos algún momento en el paraíso, y es verdad. Que cruce una parvada de cotorras, que florezca un árbol, que una casa esté pintada con unos colores maravillosos, pues son parte de este paraíso en el que podemos estar en cualquier día, a pesar de esa cotidianidad muy agobiante a veces de una ciudad como la nuestra. Claro. Yo me quedaría, y espero no errar, pero mi abuelo siempre me decía, escucha el canto del cenzontle cuando llueve. Y va anunciando, y enfrente de la casa donde vivía habían unos árboles de mango. Impresionante el canto del cenzontle cuando. Y eso, yo decía, ya va a venir a llover porque vino el canto del cenzontle. Y la verdad es que me da mucha nostalgia y es parte de ese patrimonio que podemos decir. Pero se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Se nos fue como agua, porque la verdad es que se nos fue como agua. Pero yo lo que sí les recomiendo es que lo sigan al maestro Roberto Ramos Maza en Facebook. En Twitter creo que está como R Ramos Maza. Si no bueno, si pone mi nombre completo, sale. Sí, entonces ahí lo pueden seguir. También les menciono de forma muy rápida que este tema pues, del patrimonio cultural se hizo con la intención pues, de atraer nuevamente la memoria, porque este podcast se hizo con esa intención, que no es una intención diferente, sino más recordar esos pequeños momentos. También les menciono que a forma de conclusión, pues, de que no, en lo personal no quisiera decir que estamos ni mejor ni peor, sino que nos estamos deteniendo en detalles que son sumamente valiosos, ¿no? Y por último, también le pedimos a las personas que ya se quedaron hasta acá, es pedirles que compartan el contenido, no por hacernos más famosos, obviamente no, sino porque estos contenidos, créanme que en unos años tal vez valdrán un poquito más de lo que valgan ahora, que es lo que estamos tratando de intentar. Estamos en Spotify, busquen Inventario Chiapas Paralelo, ahí sale, YouTube, Chiapas Paralelo. A mí me pueden seguir como Andrés Reportero en Twitter y en Instagram, que es donde estoy. También les agradezco infinitamente la presencia del día de hoy de José Domingo y de Gustavo Coutinho, quienes nos están realizando este podcast. Luego, como ya está aquí comprometido el maestro Ramos Maza de hablar de las persianas y de los colores, esperemos que sí se anime a hablar en otro episodio. Muchísimas gracias y les agradecemos infinitamente. Gracias.